Contrarreloj esperada por muchos para ir dándole orden a la general y a la capitanía dentro de los equipos. Varios ciclistas que resurgen y otros que se hunden en la clasificación. Gran desempeño de Rigoberto Urán y Richard Carapaz entre los latinoamericanos. Y dramático cierre de etapa para conocer si el líder mantenía el maillot amarillo. A todos nuestros amigos en España y Latinoamérica, bienvenidos a este breve resumen de la quinta etapa del Tour 2021. Muy ajustadas las diferencias en la tabla general antes de iniciar la crono, con Mathieu van der Poel aventajando por 8 segundos a Julian Alaphilippe y por 31 a Richard Carapaz. Nairo Quintana, Sergio Higuita, Rigoberto Urán y Esteban Chávez se mantenían dentro del minuto, mientras que Primož Roglič y Geraint Thomas, víctimas de caídas en las anteriores jornadas, luchaban por no perder más tiempo con sus principales rivales. La etapa anterior dejó vencedor a una leyenda como Mark Cavendish, hombre que revivió este año para el ciclismo luego que el De Koning lo fichara de nuevo y le diera la oportunidad de correr este Tour en reemplazo de Sam Bennett. No defraudó el británico y sumó una victoria más a su extenso palmarés, acercándose al récord histórico de triunfos en el Tour que posee Eddy Merckx, quien con 34 victorias supera al británico que llegó a 31. Hoy la ciudad de Chang'an acogía la salida de la primera de las dos cronos de esta edición, con un recorrido de 27 kilómetros en la que el trazado mayoritariamente plano contaba con algunos pequeños desniveles al inicio y final de la fracción. El primero de los tiempos importantes lo marcó el 4 veces campeón mundial de crono Tony Martin, con un registro de 35 minutos 36 segundos en línea de meta. Un corredor que ha sido muy golpeado en este Tour, siendo afectado por dos fuertes caídas. Una de ellas en la primera etapa cuando fue enredado por la dama del cartel, que por cierto ya fue localizada y arrestada por la policía francesa. Poco después vendría el danés Michael Berg para mejorar el tiempo de Martin, siendo parcialmente el más rápido tanto en los dos controles intermedios como en la línea de meta. Y más adelante el esperado turno de Stefan Bissegger del IF Education, hombre que ha hecho sobresalientes etapas a contrarreloj en recientes carreras como la Vuelta a Suiza, Tour de Romandía y París-Niza, donde fue vencedor. Hoy contó con mala suerte y debió afrontar su ejercicio cuando la lluvia se hizo presente, factor que no le permitió rendir a su manera y que incluso casi lo lleva al suelo. Otro que no contó con suerte fue el estadounidense Brandon McNulty del UAE Team Emirates. El buen contrarrelojista y segunda espada del equipo no contó con una buena salida, siendo víctima de un accidente en la segunda mitad y teniendo que afrontar su ejercicio en suelo mojado. Mattia Cattaneo del De Koning fue quien sacó a Bjerg de la hot seat imponiendo una marca de 32.55 en meta. Y seguidamente es el campeón europeo Stefan Küng, el ciclista que se encarga de romper todos los parciales, ganando en cada uno de ellos e imponiendo un tiempo final de 32 minutos 19 segundos en la raya de sentencia. Desde la silla caliente el suizo vería como los hombres llamados a ganar la general empezaban a rodar por las ya secas carreteras. Primož Roglič y Geraint Thomas corren en busca de mejorar las posiciones perdidas en las accidentadas etapas previas y aunque lejos de los primeros puestos de la etapa logran su objetivo de subir algunas casillas en la general. Alexei Lutsenko y Rigoberto Urán hacen una muy buena presentación que les permite escalar en la tabla, pasando por delante de hombres como Enric Mas, Wilco Kelderman y Jakob Fuglsang que no tuvieron un día muy agradable. Otros que hicieron un buen papel fueron Nairo Quintana y Richard Carapaz, teniendo en cuenta que su fuerte son las montañas y que eso de los relojes no se les da tan bien como a otros corredores. Limitaron las pérdidas dentro de lo planificado y aún siguen en pelea por el Tour, sobre todo Richard, que está ahora dentro del top 10 y cuenta con el equipo para dar batalla en las siguientes etapas. Jonas Vingegaard del Jumbo hace su trabajo marcando buenos registros en los intermedios y llegando a meta con 32.27, 8 segundos por debajo de Stefan Küng, que a ese momento llevaba casi 2 horas en la silla caliente reservada para el primero de la etapa. Llega el turno de Tadej Pogačar. Su pedaleo fuerte y constante lo lleva a quedarse con el primer intermedio por encima de Kasper Asgreen, quien había sido el mejor en ese punto. Julian Alaphilippe también se encuentra en carretera, pero su actuación dista mucho de las cronos pasadas del Tour en las que incluso llegó a quedarse con una victoria. El líder Van der Poel sorprende pasando segundo en el primer parcial solo por debajo de Pogačar, quitándole ese puesto a Wout van Aert, quien minutos atrás atravesaba ese referencial. Pasaban los kilómetros y la lucha entre Pogačar y Van Aert se iba inclinando hacia el lado del esloveno. Se quedaba con el segundo punto de control intermedio y ampliaba la renta sobre el belga. Van der Poel, aunque realizaba una buena crono, perdía tiempo en ese punto y empezaba a ver cómo se le escapaba el liderato con un Pogačar que venía realmente volando en bicicleta. Llegan los últimos metros para el esloveno, que se sabe vencedor por la amplia ventaja que ha adquirido en el último parcial. Desde la silla caliente el campeón europeo Stefan Küng solo observa con desilusión cómo se le va la etapa con el campeón del Tour. Pogačar sella un tiempo de 32 minutos cerrados y se queda con la primera crono de la competencia. Solo le queda esperar la llegada de Van der Poel para saber si también se enfunda el maillot amarillo. El esfuerzo del líder se refleja en sus gestos. Pedalea desesperadamente, pues antes de entrar al último kilómetro perdía la camiseta. Entrega todo lo que tiene y aprovecha las alas del amarillo para llegar a meta y salvar por muy poco el primer lugar de la general. La etapa deja en primer lugar a Tadej Pogačar con 32 minutos y un promedio de velocidad de 51 km por hora. Segundo Stefan Küng a 19 segundos y Jonas Vingegaard del Jumbo a 27. 3 segundos después Wout van Aert y en el quinto lugar Van der Poel a 31. Sexto Kasper Asgreen a 37. Séptimo Primož Roglič a 44 y un puesto más atrás Mattia Cattaneo a 55.
noveno Richie Porte con el mismo tiempo y décimo Alexei Lutsenko a 1 minuto del ganador. El mejor de los colombianos fue Rigoberto Urán en el puesto 13 a 1 minuto 8 segundos del ganador y Richard Carapaz hace una gran crono ubicándose en el puesto 23 a 1.44, lo que les permite a los dos mantenerse dentro del top 10 de la general. Cuarto día como jefe del Tour para Mathieu van der Poel, liderando una nueva clasificación que empieza a poner las cosas en orden. Lo escoltan ahora Tadej Pogačar a 8 segundos y Wout van Aert a 30. Luego Julian Alaphilippe a 48, Lutsenko a 1.21, Pierre Latour a 1.28, Rigoberto Urán a 1.29, Jonas Vingegaard a 1.43, Richard Carapaz a 1.44 y en el cierre del top 10 Primož Roglič a 1.48. Geraint Thomas, Wilco Kelderman y Enric Mas aparecen un poco más atrás dentro de los 2 minutos. Y en el rango de entre 2 y 3 minutos están Bok Mollema, Jakob Fuglsang, David Gaudu, Nairo Quintana y Vincenzo Nibali. El panorama plantea a un Tadej Pogačar como el rival a vencer y virtual líder teniendo en cuenta que Van der Poel no va a disputar la general. Con las diferencias que hoy adquirió sobre los demás, la consigna será atacarlo en las siguientes etapas y su equipo algo limitado a defenderlo con lo que tengan. De ahí que surjan alianzas con otras escuadras que le puedan echar una mano. Jumbo-Visma recuperar las posiciones perdidas de Roglič y el Ineos Grenadiers a mejorar las posiciones de Carapaz y Thomas de cara a las etapas montañosas del fin de semana. Mañana etapa llana con una nueva posibilidad para los velocistas. Y veremos si Mark Cavendish va a buscar el récord de victorias que tiene Eddy Merckx o si algún otro ciclista le puede hacer contrapeso. Cuéntanos quién es tu favorito para la siguiente etapa y deja tus impresiones de la contrarreloj en la sección de comentarios. Para todos en Latinoamérica y España un grandísimo abrazo.